Bueno, en esta oportunidad veremos la tabla periódica de los elementos químicos. Es importante que tengamos en cuenta que la tabla periódica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y los elementos, los distintos elementos han ido reordenándose en función a distintos parámetros. Por ejemplo, un modo de reorganización muy conocido es el de Mendeleev, este científico que propuso ordenar a los elementos químicos en la tabla periódica a través de el orden creciente de los distintos pesos atómicos, es decir, el peso que cada elemento tenía. Pero la realidad es que en la actualidad ha sufrido una reactualización esta tabla periódica de Mendeleev y podemos considerar a una tabla moderna, o al menos más moderna, en donde los elementos químicos están reorganizados en función al número atómico. Entonces, estos elementos se ordenan en función a un orden creciente del número atómico que cada uno de ellos presenta. Entonces podemos ver acá una tabla periódica de los elementos moderna, actualizada, en donde vemos que hay mucha información que nos ayuda a poder obtener información rápidamente. Por ejemplo, al verla así, a simple vista, podemos ver que la tabla periódica presenta distintas coloraciones, por ejemplo, distintas gamas de anaranjado, distintas gamas de verde, distintas gamas de azules y fucsia. Entonces, cada uno de estos colores ya a priori nos da una información importante de considerar, en donde, por ejemplo, vemos que el color anaranjado presenta a los metales alcalinos, que estos tienen determinadas propiedades específicas. El color amarillo es para los metales, el color fucsia es para los halógenos, una gama de los celestes es para los gases nobles, que ya hemos visto en el tema anterior que los gases nobles son elementos que generalmente son los que primero se estudian de la tabla periódica de los elementos, porque tienen la particularidad de no reaccionar con ningún otro elemento de la tabla, es decir, por eso se los considera gases nobles, no reaccionan ante ningún elemento y tienen la particularidad de presentar la mayor cantidad de electrones posibles, los electrones vacantes que veíamos en el tema anterior, tienen la particularidad de tener el máximo de electrones posibles por niveles y subniveles energéticos. Entonces, esto hace que los elementos tengan una estabilidad plena y óptima y genere que estén menos disponibles energéticamente para poder interaccionar con otros elementos de la tabla. Entonces, generalmente son los que primero se estudian, pero por supuesto que todos los elementos son igual de importantes. Entonces, a simple vista, repasamos entonces que la coloración a simple vista es lo que nos da una información a priori. Ahora bien, no por esto vamos a dejar de prestarle atención al resto de información que la tabla periódica nos presenta. Entonces podemos ver que la tabla tiene una reorganización que va en periodos y en grupos. Entonces, los periodos son las filas que se encuentran horizontalmente. Entonces podemos ver que tenemos 7 periodos en la tabla periódica. Tenemos el periodo 1, que es el que está marcado, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Como pueden ver, la tabla periódica continúa acá abajo y son elementos que continúan al periodo 6 y al periodo 7, que como son tanta cantidad de elementos clasificados en esos dos periodos, la tabla continúa acá abajo. Pero como podemos ver, son 7 niveles, que son los 7 niveles de Schrödinger, los que él propuso
Si recordamos, Schrödinger lo que decía es que el átomo tiene un núcleo con los protones, es decir, las cargas positivas, y los neutrones, que pertenecen al núcleo, que se encuentran en el núcleo del átomo, y que los electrones están orbitando en una suerte de nube energética, pero que a su vez tienen recorridos y trayectorias específicos que se da en los distintos niveles energéticos y en los distintos subniveles. Entonces, él había propuesto 7 niveles posibles de energía y distintos subniveles, los S, los P, los D y F, en donde cada subnivel presentaba una vacante posible y máxima para los distintos electrones de los átomos. Entonces, estos periodos, el periodo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, son los 7 niveles energéticos que propone Schrödinger, ¿sí? Entonces, tenemos 7 periodos, que son los horizontales, y después tenemos los grupos. Entonces, principalmente la tabla periódica, repasamos, presenta coloración importante a priori, en donde podemos obtener información fácil. Recuerden que no tenemos que aprender nada de memoria, porque la tabla periódica ya nos brinda esa información. Podemos ver que abajo tenemos qué representa cada coloración. Y después tenemos una reorganización en periodos y en grupos. Podemos ver que tenemos 18 grupos en total de la tabla periódica, que son las numeraciones estas que figuran acá, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente para los 18 grupos. También vemos que figura una letra A y una letra B, que en breve vamos a ver qué significa eso. Pero por el momento es importante que entendamos que la tabla periódica se va a dividir en periodos y en grupos, que los grupos son las columnas verticales. Entonces tenemos 7 periodos y tenemos 18 grupos. Ahora bien, lo que estaba diciendo hace un ratito sobre los niveles energéticos de Schrödinger respecto a los periodos, ¿sí? A los 7 periodos, podemos tener una información más detallada, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo también para que podamos entenderlo y visualizarlo. El número de periodo, en este caso yo marco al periodo 3, pero es válido para cualquiera de los 7 periodos, dice que el último nivel de energía ocupado por electrones, ¿sí? Cada uno de esos periodos, era lo que les decía hace un ratito, representa el último nivel de energía ocupado por los electrones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, esto con un ejemplo para que podamos visualizarlo. Pero ustedes pueden ver ya que la tabla periódica presenta mucha información que podemos ir desmenuzando y entendiendo. Estos elementos, a su vez, perdón, estos elementos, a su vez, al estar reorganizados en periodos y en grupos, podemos ver que, por ejemplo, todos los elementos pertenecientes a un mismo grupo, es decir, a una misma columna, como por ejemplo el grupo 1, que es el que yo señalo en la diapositiva, todos los elementos van a presentar las mismas características o las mismas propiedades de los, digamos, de los distintos elementos, ¿sí? Van a presentar las mismas propiedades. Justamente el ejemplo que yo elegí contiene a su vez al hidrógeno, que es al primer elemento de la tabla periódica, que si pueden ver, absolutamente todo el grupo está en color anaranjado y el hidrógeno está en un color azulado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya a priori vemos que si no tienen la misma coloración, quiere decir que hay ciertas características que no se comparten. El hidrógeno particularmente es un elemento especial de la tabla periódica y tiene la particularidad de compartir algunas propiedades con el grupo 1 y otras que tiene en particular el hidrógeno. Entonces presenta una coloración distinta al resto del grupo 1, que es color anaranjado, pero las características que sí comparten lo hace posicionarse dentro del grupo 1.
Vemos entonces que a su vez, hasta el momento teníamos la coloración, teníamos los grupos y teníamos los periodos. Ahora vamos a ver que estos grupos, como decía anteriormente, presentan una letra también, los 18 grupos presentan una letra, una clasificación alfabética, que es la letra A y la letra B, y vamos a ver qué es lo que eso significa. El grupo A, que son todos los elementos que yo marco en la diapositiva, son los elementos representativos. Y esto quiere decir que son los elementos más importantes de la tabla periódica, son los elementos con los que generalmente se trabaja. En los distintos prácticos, son los que generalmente se estudian, que son conocidos y que generalmente estos son los elementos que forman parte de los distintos experimentos, ¿sí? Por supuesto que todos los elementos tienen su importancia y tienen su utilidad, pero es cierto que estos elementos representativos, los pertenecientes al grupo A, son los más estudiados por lo menos. Tenemos a su vez, dentro de la clasificación alfabética B, tenemos al grupo B, tenemos los elementos de transición, que estos quizás son no tan estudiados porque tienen la particularidad de comportarse de distintas formas, ¿sí? Un elemento tiene la particularidad de comportarse de distintas formas y maneras, entonces es más complejo su utilización, ¿sí? Por eso hablaba de que los elementos representativos son generalmente los más utilizados y estudiados. Entonces, los elementos de transición son no tan utilizados, ¿sí? Y después tenemos, a su vez, dentro de la clasificación alfabética B, dentro del grupo B, tenemos a su vez los elementos de transición interna, que son los que figuran en la base de la tabla periódica, que son los elementos artificiales, generalmente son los elementos artificiales creados por el hombre, ¿sí? Bien, entonces veamos un ejemplo respecto a cómo podemos relacionar esto que veíamos de la tabla periódica de los grupos y periodos con las configuraciones electrónicas vistas en el tema anterior y lo que proponía Schrödinger en su teoría y en su modelo atómico, que es el que, si recuerdan, actualmente se utiliza porque es el modelo más completo y complejo a su vez, pero es el que más información brinda sobre el comportamiento de los distintos átomos. Entonces, si por ejemplo tomamos como ejemplo al grupo 1, al grupo de los alcalinos térreos, vemos que pertenecen al grupo 1, como bien digo, y su configuración electrónica, entonces la configuración electrónica de cada uno de los elementos pertenecientes al grupo 1, la configuración electrónica va a finalizar en NS1. Recuerden que N es el nivel energético, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. S es el subnivel y 1 es el número de electrones, ¿sí? Entonces tenemos el número cuántico principal, que es el nivel energético N, el número cuántico secundario, que es el subnivel S, y tenemos el número de electrones, que es el número que figura en exponente. Entonces vamos a ver que todos los elementos del grupo 1, su configuración electrónica va a finalizar en NS1. Y ese N, que es el nivel energético, recuerden que habíamos dicho hace unos segundos nada más, que correspondía al periodo, ¿sí? A los 7 periodos propuestos por Schrödinger. Recuerden n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6 y n igual a 7. Entonces, con esta información, si por ejemplo consideramos al elemento sodio perteneciente al grupo 1
de la serie química de los alcalinos térreos, que si volvemos a la tabla periódica podemos ver que el sodio se encuentra aquí. Tenemos al sodio perteneciente al grupo 1 y perteneciente al periodo 3. ¿Sí? Si lo tomamos como ejemplo, vemos que su número atómico es 11, que ya vamos a ver qué significa todo esto. Su masa atómica es de 23, pertenece al grupo 1, pertenece al periodo 3 y es de la serie química de los alcalinos. Entonces, el sodio, si pertenece al grupo 1 y al periodo 3, su configuración electrónica debiera finalizar en 3s1, porque recuerden que N es el número de periodo, S el subnivel y el grupo, que es 1, es la cantidad de electrones en el último subnivel. Entonces vemos que la configuración electrónica del sodio finaliza en 3s1. ¿Sí? Tenemos 1s2 en el primer nivel, porque el subnivel S tiene una vacante de 2 electrones posibles. En el segundo subnivel hay una vacante total electrónica de 8 electrones. Entonces tenemos el subnivel S, que tiene una vacante posible de 2 electrones, y el subnivel P, que tiene una vacante posible de 6 electrones. Entonces, hasta el momento tenemos 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Y entonces necesitamos un nivel más, un N más, que es 3. Y en el subnivel S, un electrón. Entonces, finaliza en 3s1. Y como podemos ver, el 3 es el periodo y el 1 es el grupo. Bien. Acá tenemos una representación, un ejemplo. Sería como haberle hecho zoom a uno de los elementos de la tabla periódica. Tomé un ejemplo cualquiera, en este caso el hierro, para que veamos en cada cuadradito de la tabla periódica generalmente cuál es la información que aparece. ¿Sí? Entonces yo tomé al hierro, por ejemplo, y vemos que cada cuadradito tiene el símbolo químico del elemento, que en este caso es Fe, el nombre, hierro, la masa atómica, es decir, cuánto pesa, el número atómico, en este caso 26 para el hierro, la electronegatividad y la energía de ionización, que vamos a ver en breve qué significa, y la configuración electrónica. Es cierto también que las tablas más modernas o las tablas más actuales presentan todo este tipo de información para cada uno de los elementos, pero si tal vez agarramos una tabla periódica más viejita o de distinta edición, por ejemplo, vamos a ver que a lo mejor el orden de estos números varía o quizás hay información que no aparece. Pero lo que sí es clave y obligatorio que sí aparezca es el número atómico, la masa atómica, el símbolo químico, generalmente la configuración electrónica, ¿sí? Y a veces las propiedades de los elementos como la energía de ionización o la electronegatividad no aparecen. Pero sí es importante también que sepan que toda esa información está siempre disponible en los libros, ¿sí? Entonces, lo mismo que para el hierro va a suceder para el resto de los elementos de la tabla periódica. Entonces, vemos aquí cómo generalmente en la práctica vamos a escribir o vamos a mencionar a los distintos elementos y su información. Entonces, por ejemplo, una representación general sería
que con la X vamos a representar al símbolo químico del elemento, que si vemos a la derecha podemos ver que si, por ejemplo, utilizamos la C, vamos a estar haciendo el ejemplo del carbono, por ejemplo, porque la C es el símbolo químico para el carbono. Entonces, si la X la reemplazamos por la C, ya automáticamente estamos hablando del elemento carbono. Y vamos a ver que en la esquina superior izquierda se encuentra la letra A, que es el número másico del elemento, y en la punta inferior izquierda tenemos el número atómico del elemento. Esta es una representación general, pero cada elemento, por supuesto, va a tener su símbolo químico, su número másico y su número atómico. El número atómico, o Z, es el número de protones, es decir, la cantidad de protones, cargas positivas, que presenta ese símbolo químico, ese elemento. Y la masa, o el número másico, va a ser el número de protones, es decir, el número de cargas positivas, más el número de neutrones. Entonces vamos a ver que siempre A, que es el número másico, va a ser mayor que Z, porque Z contempla únicamente el número de protones y A contempla el número de protones más el número de neutrones. Entonces, si vemos en el ejemplo de la derecha para el carbono, para el elemento carbono, vemos que Z es 6, ¿sí? El carbono presenta 6 protones, y A es 12, que es la sumatoria de los protones más los neutrones. Entonces, de este modo es como en la práctica vamos a escribir y vamos a hacer los distintos ejemplos y vamos a ir completando en función el enunciado se nos presente. Ahora bien, es importante también que incorporemos el concepto de qué son los isótopos. Y los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, pero diferente número másico. Entonces, si la masa o el número másico era la sumatoria de protones más la sumatoria de neutrones, y el número atómico siempre es el mismo, porque por definición son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, vamos a ver entonces que lo que va a modificar, que lo que va a cambiar, que lo que va a ser diferente, va a ser el número de neutrones. ¿Sí? Repetimos, los átomos, digamos los isótopos, son átomos que tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones, pero diferente número másico. Entonces, por ejemplo, para el protio, el deuterio y el tritio, vemos que su Z, es decir, el número atómico, la cantidad de protones, es el mismo, y vemos que es 1 para los tres, pero que A, que es el número másico, es diferente. Para el protio A es igual a 1, para el deuterio A es igual a 2 y para el tritio A es igual a 3. Entonces podemos ver que el número de neutrones, además, como muestra la diapositiva, es lo que es diferente para uno u otro. Vemos que en el caso del protio no presenta neutrones, no tiene neutrones. Para el caso del deuterio presenta un neutrón y para el caso del tritio presenta 2 neutrones. Este es tan solo un ejemplo, pero sucede exactamente lo mismo para los distintos isótopos existentes en la naturaleza. Vamos a comenzar ahora a hablar de las propiedades, ¿sí?, de la tabla periódica,
es decir, las distintas propiedades de los elementos químicos. Vamos a mencionar a cada una de ellas, las más importantes y relevantes, porque realmente son muchas, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en las más importantes y después vamos a ver cómo estas propiedades aumentan o disminuyen en la tabla periódica, ¿sí? Lo vamos a ver de una manera sencilla. Entonces vemos que el primer o la primer propiedad es la electronegatividad, ¿sí? Todos los elementos de la tabla periódica presentan esta propiedad, que es la electronegatividad. Ahora, ¿qué es? La electronegatividad es una medida relativa de la capacidad que tienen los átomos, ¿sí?, de los distintos elementos químicos para atraer electrones cuando participan de un enlace químico. A ver, la electronegatividad es una capacidad, ¿sí? Es una capacidad que tienen los átomos que conforman los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces es la capacidad que tienen de atraer, ¿sí?, atraer así electrones, es decir, partículas negativas cuando participan de un enlace químico. Entonces, en el ejemplo que les traigo hoy, podemos ver cómo dos elementos que son exactamente iguales, los que presentan el núcleo rojo, ¿sí? Acá lo vemos, el que presenta el núcleo rojo. Entonces tenemos dos elementos iguales y tenemos un elemento desigual, que es el que presenta el núcleo verde. Tranquilamente esto podría ser una molécula de agua, ¿sí?, que presenta dos hidrógenos y un oxígeno. Vemos que en celeste tenemos los electrones y cómo se comparten, ¿sí?, cómo se comparten en los enlaces químicos. Estos son enlaces químicos, que es la unión, ¿sí?, mediante enlace, es la unión de dos o más elementos. Entonces podemos ver que la electronegatividad entonces es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones, o sea, partículas negativas, hacia sí mismos, ¿sí? Y vamos a ver después cómo esto varía en la tabla periódica de los elementos. Continuamos con otra de las propiedades, que es la afinidad electrónica, que si bien a veces tienen un juego de palabras similares, no significan lo mismo, ¿sí? Debemos prestar atención. Entonces, la afinidad electrónica es una medida de la variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Entonces, vemos cómo la afinidad electrónica o electroafinidad, que es lo mismo, es, en resumen, la energía liberada cuando un átomo neutro, es decir, que no presenta carga, ni positiva ni negativa, acepta un electrón. Entonces, pasa de ser un átomo neutro, sin carga, a ser un ion negativo, porque incorporó un electrón, incorporó una carga negativa, una partícula negativa, y quedó entonces el átomo cargado negativamente, ¿sí? En ese proceso se libera energía. Entonces, la electroafinidad es esa energía liberada cuando un átomo acepta un electrón. Vemos que de manera contraria ocurre para la propiedad de energía de ionización, que la energía de ionización, o también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar o adicionar a un átomo neutro. ¿Para qué? Para arrancar el electrón más débil retenido.
¿sí? Es decir, aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía, ¿sí? Entonces repasamos, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón del átomo, ¿sí? Y ese electrón va a ser el que se ubique en el último nivel energético, ¿sí? Posible para cada átomo. Esto recuerden que es un ejemplo general. Bien, vemos entonces el radio atómico ahora, otra de las propiedades. Y el radio atómico identifica o representa la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo o el nivel de energía más externo de un átomo. Entonces, podemos ver que mediante el radio atómico vamos a poder determinar el tamaño de los átomos. Entonces, como ven acá, que dice radio atómico, el radio atómico es esto que representa la flecha, ¿sí? Pero es tan complejo poder determinar el radio atómico de un átomo aislado completamente que la representación gráfica generalmente siempre se utilizan dos átomos, como vemos en la diapositiva, para poder calcular una distancia internuclear, esto es, una distancia entre átomos, y poder calcular el radio atómico, ¿sí? Pero que no es más que la distancia que existe entre el núcleo y el último nivel energético. Vemos por último el carácter metálico, otra de las propiedades, ¿sí? El carácter metálico de los elementos de la tabla periódica. Todas estas propiedades que estoy exponiendo acá en esta presentación, todos los elementos de la tabla presentan carácter metálico, radioiónico, electronegatividad, afinidad electrónica o potencial de ionización, ¿sí? Todos lo presentan. Ahora, hay elementos que presentan algunas características más características o menos, ¿sí? En función a lo que vamos a ir viendo a continuación. Pero todos los elementos presentan estas propiedades. Entonces, bien, en cuanto al carácter metálico, ¿sí? Se refiere a la capacidad que tienen los elementos para perder electrones, ¿sí? Esto quiere decir para oxidarse. Y esto es lo que vemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos un hierro oxidado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos en el patio o en las rejas, vemos que el hierro se oxida. Bueno, lo que ocurre es este fenómeno, que es la capacidad que tienen los elementos, ¿sí? Generalmente los metales, pero ya lo vamos a ver, los elementos, la capacidad que tienen para perder electrones. Entonces, como vemos en la diapositiva, podemos ver un átomo que se está oxidando, quiere decir que está perdiendo un electrón, y aquí vemos cómo queda una vacante, ¿sí? Por el electrón que se perdió. Y a su vez vemos que otro átomo se está reduciendo. ¿Y esto qué quiere decir? Que gana un electrón, ¿sí? Porque en la naturaleza no es que, por ejemplo, un átomo puede perder los electrones y ya, sino que toda esta energía que está ocurriendo debe compensarse todo el tiempo y equilibrarse todo el tiempo. Entonces, si un elemento pierde electrones, hay otro elemento que tiene que ganarlos, y así.
Entonces, vemos entonces que el carácter metálico refiere a la capacidad para perder electrones, ¿sí? De los elementos. Entonces, para cerrar, ya lo que estamos viendo en la diapositiva es un esquema, ¿sí? General de la tabla periódica. Vemos que solamente tenemos la estructura básica, ¿sí? No tenemos toda la información del interior, porque simplemente lo que quiero que puedan observar es que cómo aumentan o disminuyen en la tabla periódica de los elementos estas distintas propiedades periódicas respecto a los elementos. Entonces vemos que tenemos entonces el esquema básico de la tabla periódica y tenemos en esta flecha horizontal, ¿sí? Vemos que todas las propiedades que voy a mencionar a continuación van de menos a más. Esto quiere decir que aumentan las propiedades o disminuyen en el sentido en el que va la flecha, ¿sí? Y en este caso, esta flecha vertical, lo mismo, aumentan las propiedades o disminuyen en el sentido de la flecha. Entonces vemos un ejemplo. Para la electronegatividad, vemos que en el sentido que va la flecha, de izquierda a derecha, en la tabla periódica, la electronegatividad aumenta. Para la afinidad electrónica sucede lo mismo. De izquierda a derecha, aumenta. Para la energía de ionización ocurre lo mismo. De izquierda a derecha, aumenta. Para el radio atómico y para el carácter metálico ocurre lo contrario. De izquierda a derecha, disminuye. Esto es importante que puedan recordarlo y sí, en esta oportunidad no va a quedar más que apelar a la memoria, ¿sí? Y poder recordar esto. Es una especie de regla memotécnica. Ahora bien, eso es en sentido horizontal, ¿sí? Como aumentan o disminuyen de izquierda a derecha, es decir, en el sentido en el que va la flecha. Ahora, en sentido vertical, ¿sí? De arriba a abajo o de abajo a arriba, da igual, vemos cómo las distintas propiedades, lo mismo, aumentan o disminuyen en el sentido que va la flecha. Entonces vemos que, por ejemplo, para la electronegatividad, vemos que esta propiedad aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica. La afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, y el radio atómico y el carácter metálico disminuyen de abajo hacia arriba. ¿Sí? Bien, entonces no queda más que ponernos a practicar, ir a la práctica y recuerden siempre que la teoría y la práctica van de la mano, es imposible una sin la otra.